días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Nos acompaña esta vez de Mar Córdoba. Él ya ha estado con nosotros, es un especialista en la política colombiana, es periodista, es profesor y Colombia cada tanto vuelve a hacer noticia, Petro vuelve a hacer noticia. Las últimas semanas tuvimos un montón de acontecimientos alrededor del muy exótico presidente colombiano, así que te agradecemos mucho, Demar, por acompañarnos. Karina, muchas gracias. Un abrazo enorme para ti y para toda la audiencia de Voz Media. Bueno, lo primero que te quiero consultar es, hemos visto esta noticia que llama un poco la atención alrededor de una consulta que el Senado rechazó, de una propuesta, de una serie de preguntas, alrededor de un grupo de reformas que Petro viene tratando de imponer y que el Parlamento le está poniendo sus límites. Incluso hemos visto después que está tratando de saltar los límites del Parlamento. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando con estas reformas que Petro quiere implementar? Pues mira, Gustavo Petro, desde que inició, lo hizo tratando de llevar a cabo unas reformas que él ha dicho son estructurales, son reformas fundamentales, y esta específicamente es una reforma laboral que no tuvo el beneplácito del Congreso de la República en Colombia porque es tremendamente lesiva con el productor y con el empresario colombiano. Colombia es un país donde el 94% de las empresas son MIPYME, lo que significa que son empresas que tienen menos de 10 empleados y lo ven muy duro para poder pagar mejores salarios y mejores condiciones laborales a sus trabajadores, precisamente porque son muy pequeñas. Hacer empresa en Colombia es tremendamente difícil. Date cuenta tú que el 73% de lo que gana un empresario se lo tiene que dar al Estado colombiano en impuestos. El 73%. Así que le queda un porcentaje muy pequeño, un 27% de maniobra para pagar empleados, comprar maquinaria, comprar insumos, por supuesto, pagar arriendos, pagar servicios públicos. ¿Te das cuenta? Es muy fuerte. Si el Estado colombiano fuera menos burocracia y hubiera más libertad para poder hacer empresa, sería mucho más sencillo. Entonces Petro se inventa una reforma laboral que se presentó al Congreso de la República, pero que según estimativos de distintos centros de pensamiento económico y del Banco de la República en Colombia, o Banco Central, como le conocen ustedes en la Argentina, lo que haría es eliminar por lo menos 600.000 empleos. Es una bestialidad, ¿no? Que se eliminen 600.000 empleos de un plumazo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad. O trabaja para mantenerse en unas condiciones muy complejas o simplemente cierra. Y es lo que muchos dijeron. No estamos en capacidad de poder mantener este ritmo, nos tocaría cerrar y bueno, se acaba el empleo. Y eso fue lo que propuso Gustavo Petro como reforma que tramitaría el Congreso de la República. El Congreso de la República le dio a eso 2 debates y medio, porque en el tercer debate se hundió. La Comisión Séptima del Senado, que era la encargada de darle aprobación para dejarla al último debate, decidió que era improcedente por las razones que te acabo de mencionar. En este orden de ideas se hundió la reforma y allí fue donde a él se le ocurrió que había que hacer una consulta popular. La consulta popular en Colombia existe, claro, es un mecanismo constitucional que desarrolla la ley 1757, pero no de cualquier manera. Él la quiere presentar de cualquier manera. Y encontró ahí un nicho político para hacer política. Entonces, calculando los tiempos, dijo, ok, hagamos una consulta popular, citemos a Colombia para que decida si quiere una reforma laboral y cómo la quiere y mandémosla para que se decida en octubre. ¿Qué pasa? Que la consulta popular no debe coincidir con otra fecha de elecciones en Colombia y en octubre, elecciones interpartidistas. ¿Cuál es el cálculo de lo que queremos nosotros o vemos que está haciendo Gustavo Petro? Petro no tiene nada que mostrar, Karina. En estos 2 años y medio de gobierno, Petro no tiene nada que mostrar. No puede mostrar ni una vía nueva, ni un puente nuevo, ni un nuevo tratado internacional. Nada, 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 nada. Lo único que tiene para mostrar es un desastre creado por él, por la famosa paz total, que ha sido la impunidad para los grupos guerrilleros y el momento más exacerbado del narcotráfico en Colombia, que lo estamos viviendo con Gustavo Petro. Entonces, como no tiene nada que mostrar, él tiene que inventarse algo. Él viene hablando del golpe blando, del golpe de Estado, del golpe, de que lo quieren tumbar, de que no lo dejen gobernar. Entonces, claro, se le iluminó y dijo, ok, es mi momento, voy a hacer una consulta popular. Y mira tú, le pregunta a la gente cosas como, ¿usted quisiera que le pagaran mejor el dominical y el festivo? A ver, pues todo el mundo estamos de acuerdo con que hay que pagar mejor, todo el mundo estamos de acuerdo con que hay que trabajar menos horas, todos estamos de Sí, acuerdo con que el no hay recargo forma de nocturno que sea alguien mejor. diga,
quiero que me paguen menos. O sea, es una sola manera de contestar. Incluso, quería consultar algo sobre medicamentos, ¿no? Para colar ahí en esa consulta. Claro, porque como fracasó su primera consulta popular hace unos días, el Senado de la República le ha dicho que no a la consulta popular, porque la consulta popular es el mecanismo entonces mediante el cual el pueblo opina. Ojo, opina. El pueblo opina. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está diciendo una cosa, ¿verdad? El Congreso dice otra cosa. ¿Qué le toca? El pueblo tiene que opinar en la mitad y decir yo estoy de acuerdo con esto o con aquello. Por eso la consulta popular. Ya le fracasó y Petro desde Roma, donde se encontraba de viaje, visitando al Papa y donde tuvo una audiencia con él, decidió volver a presentar la misma consulta popular, que jurídicamente, te digo, no es procedente. Ya él preguntó y ya le dijeron que no, no es procedente, pero es que a él no le importa ni la Constitución ni la ley, él simplemente va actuando sin importar lo que diga eso. Y ha metido ahora una nueva pregunta sobre el tema de dispensación de medicamentos en Colombia que están en quiebra por cuenta de su gobierno. Mira que no sé esto cuánto equivale en dólares, no tendría ahora mismo el dato, pero en pesos colombianos, date cuenta tú. Estamos hablando de una deuda con las EPS, las entidades prestadoras de salud, que asciende a los 20 billones de pesos colombianos. Eso es, no te imaginas, esto es parte del presupuesto general de la nación. Bueno, es una parte muy grande del presupuesto. Es una parte importante del PIB colombiano. Y le debe a las gestoras farmacéuticas, que son las que despachan los medicamentos, 4 billones de pesos. El sistema está en quiebra, está colapsado por culpa de Gustavo Petro, que quiere convertir el sistema de salud en un sistema nacionalizado, así como en Venezuela o como en Claro. Cuba. Entonces, él ahora sale esta pregunta porque la gente se está muriendo, Karina. La gente se está muriendo por falta de medicamentos. Tenemos documentados 3 casos de 2 menores de edad y una niña de 24 años que el año pasado perdieron la vida esperando que llegara el medicamento. 2 de ellos tenían problemas de epilepsia y ella tenía un problema de fibrosis quística, fibrosis pulmonar, perdón. Y esta fibrosis, pues la falta de medicamento la llevó a morirse. Y esa es la realidad de Colombia. Por eso lo pregunta en la consulta que se está inventando ahora. Lo va a preguntar porque sabe que este país no le va a decir que no a algo que le resolucione el tema de salud. Está afectando la popularidad o la percepción que tiene el público en general, y sobre todo sus votantes, a raíz de todos estos escándalos. Porque te quería consultar, hace poco tiempo también hubo que se hizo viral, una conversación de gabinete que por alguna razón que cuesta entender, el presidente la quiso transmitir en vivo y el miembro de su gabinete directamente lo rechazaban, lo dejaban totalmente en ridículo. Esta consulta también parece dejarlo en ridículo y como vos bien decís, choca permanentemente o por el delirio de sus propuestas o por la ineficiencia o porque andás a ver qué. Voy a meter acá un inciso que viene de mi parte, digamos, también se lo ve no siempre muy consciente de sus actos, afectado por algún tipo de sustancia, arrastrando a veces el habla, oído. Esta concatenación de eventos, ¿cómo está afectando su base electoral? Mira, yo creo que Gustavo Petro hoy, que logró 11.283.000 votos, más o menos, me excusan porque me puedo estar equivocando por 1.000 votos y creo que no, en las elecciones de 2022, hoy no debe tener más de 4 millones de votos. Hay mucha gente que cree en Petro y él se ha sabido vender como una víctima del sistema. Él ha dicho que a él simplemente no lo han dejado gobernar, pero la gente le está pasando por alto temas tan graves y tan vergonzosos para la política colombiana, porque la política colombiana ha sido respetable. A pesar de muchas situaciones que hemos tenido nosotros, en Colombia ha habido presidentes respetables y nunca había habido un presidente que desconociera los fallos de la justicia, nunca había habido un presidente que amenazara directamente al Congreso de la República, como lo ha hecho Gustavo Petro el 1 de mayo con la espada de Bolívar. Eso nunca se había visto. Estamos, Karina, estamos encartados en una situación muy compleja, porque no sabemos qué hacer con las actitudes de Gustavo Petro. No sabemos qué hacer. No esperábamos que sus alfiles, sus más cercanos, como Álvaro Leiva, denunciaran públicamente en una carta que ahora circula en todos los países que tienen embajada en Colombia, donde él anuncia que lo de Gustavo Petro es una adicción a las drogas.
O sea, aquí no hay un velo, ¿sí? Ya lo sabemos. Lo dijo uno de los hombres más cercanos a él. Narró hechos como, por ejemplo, cuando se perdió en París durante 24 horas, Claro. cuando se perdió en los Estados Unidos, cuando se perdió en el Brasil, cuando se perdió en Chile, cuando fue a Alemania y delante de los alemanes dijo que la caída del muro de Berlín había acabado con la clase obrera mundial. O sea, de realmente que te explota el cerebro, que tú dices, ¿cómo es capaz? ¿Cómo fue posible que lo dijera? Y no, simple, lo dice y no pasa nada. Ese es Gustavo Petro y claro que está afectando, porque no sabemos cuál es la siguiente decisión que vaya a tomar, no sabemos cuál es la siguiente ocurrencia que vaya a tener y además porque no está atendiendo elementos básicos de lo que es la administración del Estado colombiano frente a las decisiones de la misma justicia. Es realmente preocupante. ¿Cuánta gente lo sigue? Sí, seguramente de esos 11 millones y tantos, 4 millones de personas según las encuestas, porque date cuenta, es un hombre que tiene una desfavorabilidad que ronda el 70%. Claro, claro que sí. Respecto, porque su intención, digamos, de afectar la estructura laboral no es la única reforma de fondo que ha querido hacer. Ahora, el año que viene hay elecciones, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto de desesperación y de delirio y de todo esto que estamos describiendo? Justo mi pregunta es siguiente iba a ser por esta denuncia de Leiva que tenía que ver con directamente contar episodios tragicómicos del el estado psicológico y físico del presidente. Y cuánto, a partir de esas denuncias, podemos pensar que está trabajando en uso de sus facultades. Además de la reforma que quiere hacer, laboral. que quiere hacer laboral, ¿qué otras reformas que pudieran afectar el sistema democrático conforme sus amigos han implementado otras en Venezuela, en Cuba, en tantos lugares? ¿Qué otras reformas, qué riesgos hay de que quiera afectar efectivamente el sistema democrático de manera tal de permanecer en el poder, aún con esta falta de legitimidad o de popularidad de la que estamos hablando? Mira, ahí me dejaste una oportunidad de oro para poder contarle a la audiencia que lo de Gustavo Petro no solamente es el problema de drogadicción que tiene. También hay un tema moral que ha sido criticado por los sectores más conservadores de Colombia y es el tema en cómo ha manejado su relación matrimonial. Sí, sí, es que aquí fue un escándalo. Vieron al presidente de la República cogido de la mano de un hombre trans en Panamá y como si nada, y fue un chiste, fue folclórico. Eso nunca había ocurrido. La institución se ha permanecido respetuosa. Ya es imposible respetar la persona de Gustavo Petro. Es imposible. Pero además, mira tú, un personaje como Armando Benedetti, que también ha sido diagnosticado y que públicamente ha dicho que es adicto a la cocaína. Así que tú tienes a dos personas colombianos. Es de este tamaño el problema. Ahora, reformas con las que él pretende hacer cosas que uno dice, ¿a dónde van a parar? Claro, mira, tenemos ahora mismo el estudio de la reforma pensional en Colombia, esto lo hicieron en la Argentina en su momento, donde terminaron expropiando el ahorro pensional de las personas. En Colombia, Gustavo Petro pretende lo mismo, pero han vendido de manera falsa la consecuencia. Y dicen, no, pero ¿quién está en desacuerdo? Si gracias a esa nueva reforma pensional, los más viejitos y los que nunca cotizaron, los que nunca pudieron hacer un ahorro pensional, van a tener un bono pensional. Eso significa que con mi plata le van a pagar a una persona que nunca trabajó para poder tener una pensión. Hay Si casos de quieren, casos. si quieren Expropiar. el spoiler, en Argentina se quebró, de esa manera se quebró el sistema previsional y ahora nadie cobra bien de ninguna manera. Se quebró definitivamente el sistema de pensiones en Argentina por esa medida. Claro, y es que la repiten con tanta fuerza porque es su única forma de vender la idea de que le va a regalar a 5 millones de personas una pensión, a 5 millones de personas. Y la única forma es con nuestra plata, los que hemos trabajado toda la vida y hemos cotizado las semanas, que además Petro ve que es necesario, porque recuerda que él es comunista, ¿no? Él ve que es necesario que hay que repartir la riqueza, hay que redistribuir la riqueza. Entonces, tiene reformas como esta, la de la salud, que va muy mal, pero él dice que todo es porque no lo han dejado implementarla. O sea, es un proyecto de ley que no ha terminado su ciclo en el Congreso de la República, se ha hundido una vez, están intentándolo por segunda vez,
Está la reforma laboral, está la reforma pensional y tiene otra reforma educativa que tampoco va para ninguna parte. El caso es que todas sus reformas son tan retorcidas, legalmente hablando, y tan imposibilitadas desde lo financieramente hablando, que simplemente no van a pasar. ¿Qué tememos nosotros? Acaba de llamar Gustavo Petro a las calles y de hecho se hundió la reforma y eso fue lo primero que hizo, llamar a las calles. Yo no sé si la gente le crea, por lo que yo veo, la gente no le cree. La gente no le cree. Él sacó gente el 1 de mayo, que a nivel mundial el 1 de mayo la gente sale a reivindicar sus derechos de la clase laboral. Eso es verdad, de la clase obrera. Y él utilizó esa marcha para decir que lo estaban apoyando a él. ¿Sabes tú y saben los oyentes? Trajo a Bogotá a 20.000 indígenas desde diferentes departamentos, indígenas que han recibido contratos multimillonarios con el gobierno de Gustavo Petro. Claro, o ellos vienen a marchar o él no les da más contratos. Y eso es lo que ha hecho con jóvenes en los barrios. Eso se llama Programa Jóvenes en Paz o Programa de Pagar por no Matar. Ha hecho conjuntas de acción comunal a las que le ha hecho el encargo de construir carreteras cuando no tienen capacidad para hacerlo. Eso es para los ingenieros, no para la gente que vive en una vereda en cualquier parte. Lo ha hecho con los indígenas y con otros sectores de la población, con los sindicatos, entregándoles contratos para que ellos vengan en su apoyo. Esa es la fuerza que tiene Gustavo Petro hoy, que hace mucho ruido, pero que no es mayoría, Karina. Sí, el mecanismo es calcado de todos los socialismos del siglo XXI, que es utilizar el dinero del Estado en contratos, en empleo público, en planes sociales, para manejar la calle efectivamente. Y te iba a consultar, él hizo un llamado a huelgas, un llamado a la calle. Eh, Sin embargo, no sé cuánto de eso no tiene un riesgo mayor. Este fin de semana hemos sabido de una serie de atentados y se va empeorando la situación de seguridad, totalmente contraria con su proyecto insignia al asumir, que era ese proyecto de paz, en el cual las organizaciones terroristas, no sé, se iban a transformar en una especie de vergel, gente saltando y agarrándose de las manos, y sin embargo vemos que esto va increciendo. ¿Qué sabemos de los atentados de este fin de semana y qué sabemos de toda la situación? Porque hemos visto en los últimos tiempos cómo, no sé si se le van de las manos, si es algo que maneja él, o si directamente, así como se le va de las manos al resto del gobierno, la situación de las organizaciones armadas está creciendo y no le responden. Eso se llama la paz total, lo llamó él, la segunda oportunidad. Y es, a ver, ¿cómo decirlo que no vaya a sonar mal? Por favor, no me malinterpreten. Es el llamado de alguien que fue guerrillero a los guerrilleros. A veces digo eso es como un tú a tú. Porque mira, hoy hay denuncias en Colombia de cómo le están entregando esquemas de seguridad pagos por los impuestos de los colombianos a miembros de guerrillas terroristas, ELN y FARC. El fin de semana fue un fin de semana como tantos en Colombia. Las masacres no paran. Colombia no para las masacres. Y aparte de eso, no paran los ataques de los grupos terroristas. Solamente ayer en la noche, en Cali, detonaron 18 kilos de explosivo al paso de una patrulla de la Policía Nacional que dejó, por fortuna, no dejó muertos. Dejó 3 policías gravemente heridos y 2 niños heridos porque ahí donde explotó la bomba, ahí hay un centro de donde se atiende a pequeñitos. Es que es demencial. Pero además tenemos la historia de un niño secuestrado en Jamundí, ahí mismo en el Valle del Cauca, que queda muy cerca a Cali, por la guerrilla de las FARC y lleva ya algo así como 16 días de secuestro. Y lo peor, Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra. Es un niño de 11 años que fue secuestrado por los terroristas de las FARC. Ayer también, antes de ayer, el sábado, conocimos del ataque con un dron cargado de explosivos utilizado por las FARC que sirvió para matar a un niño de 12 años. Su mamita está gravemente herida en un centro asistencial. En el Catatumbo, que fue que ocurrió ese hecho, hay más de 50.000 personas desplazadas por la violencia entre el ELN y las FARC. En Buenaventura, que queda en el Pacífico, en el norte, bien al Pacífico del Valle, en estos momentos hay 4.000 personas en situación de confinamiento porque el ELN y el Clan del Golfo se disputan el territorio por rutas del narcotráfico. Como tú ves, el país tiene una pésima radiografía de orden público que va empeorando con los días. Y aún así, hoy, bueno, en la reunión que tuvo Gustavo Petro con el Papa León XIV, le propuso que el Vaticano fuera sede de diálogos con los terroristas del ELN.
¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez! Nosotros no queremos a un presidente que siga hablando indefinidamente con los terroristas. Queremos un presidente que venga y le ponga orden a esto, porque lo único que han sacado de los diálogos es que no haya justicia, que a las víctimas se les revictimice y que a la sociedad tenga que esconderse. Mira, hace una semana hay plan pistola en Colombia por parte de los grupos terroristas. Plan pistola significa que van a cazar a los policías y a los soldados, a cazar los criminales. En 2 meses hemos contabilizado aquí en Fundación Escuela Libertad 32, 33 hombres de la fuerza pública asesinados. 33 en 2 meses. Los van cazando, los van cazando. Claro, y llegamos al punto en el que el director de la policía les daba una instrucción a los que están en las zonas más difíciles y les decía, por favor, no utilicen el uniforme para evitar ser asaltados por los criminales. ¿Quién dijo que la policía tiene que esconderse? Si los que tienen que esconder son los criminales. La fuerza pública de las manos atadas y Petro, como si nada hubiera pasado. Date cuenta, Petro hablando de la consulta popular, porque el orden público y de cómo matan a los policías y cómo han matado a los niños, de eso no dice nada. ¿Crees que, insisto con la pregunta, ¿crees que las organizaciones terroristas le están tomando el tiempo, ya no las maneja? Porque estoy pensando, si de una situación de ese nivel de tensión surgiera un candidato, no sé qué decirte, al estilo Bukele, ponele, o que tuviera esa serie de propuestas, sería contrario cuando en realidad pusieron ellos a su propio candidato, que es Petro, ¿no? Lograron poner un candidato terrorista para que implementara esa payasada, de vuelta, corre por mi cuenta, ese plan de paz total, que no hizo otra cosa que darles negocios y rutas para que ampliaran sus tentáculos. ¿Le conviene esta escalada a las organizaciones terroristas que pusiera en riesgo el gobierno de Petro? Pues yo no sé, yo creo que hay una concertación, ¿no? Porque recuerda que alias Iván Mordisco, que es uno de los jefes de las FARC, y las facciones del ELN aseguraron en los medios de comunicación, en uno a través de Twitter y los otros en una entrevista que hizo Noticias Caracol, que ellos habían apoyado el proyecto de Gustavo Petro para la presidencia. Exacto. Y han dicho que quisieran Petro por 2 o 3 periodos más. Estoy hablando de 12 años, ¿ah? 12 años más de Gustavo Petro. Eso es insostenible. Yo creo que está jugando a atemorizar, a sembrar miedo, a terminar todos bajo control de las bandas criminales. Hoy Colombia tiene 800 bandas criminales. Óyeme, 800 bandas criminales. Y presencia en más de 800 municipios del país. Nosotros tenemos 1.200, 1.123 municipios, 1.121 municipios en Colombia. Date cuenta tú cómo más del 70% tiene control criminal. Y eso lo ha permitido Gustavo Petro. Por eso, ¿no? Cuando pretende sacar a la gente a la calle, muchos salen casi que con el fusil en la cabeza. Salen porque están temerosos de lo que les puedan hacer si ellos no atienden los llamados de Petro. Yo sí creo que hay un plan orquestado, sí hay una connivencia entre lo que este señor pretende y lo que los grupos criminales están haciendo. ¿A cambio de qué? De que les dejen narcotraficar. En Claro. Colombia no se está erradicando la coca. En Colombia, ahora que los Estados Unidos advierte que puede desertificar a Colombia, es que están diciendo que van a eliminar 50.000 matas de coca a diciembre de este año. Y te digo, el año pasado, ¿sabes cuántas había que eliminar? 10.000. Y no llegaron a las 9.000 y tantas. No fueron capaces, porque no les interesa acabar con el negocio de los que dicen que lo apoyan. Hace pocos días, justamente Estados Unidos advirtió o implementó una medida para que los bancos y las organizaciones, las entidades mundiales de financiación, no prestaran ninguna financiación a emprendimientos colombianos o a proyectos colombianos que tuvieran relación con China. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Qué es lo que está leyendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que está queriéndonos decir? Mm. Y por otra parte, ¿cuál es la penetración china como para que Estados Unidos implantara semejante medida, ¿no? Mira, nosotros hemos criticado el viaje de Petro a China, donde duró un poco más de 5 días, hablando con Xi Jinping y con las autoridades chinas,
para traerlos y sumarnos a la ruta de la seda. Muchos países en Latinoamérica están sumados, ya hacen parte de la ruta de la seda. Pero nosotros tenemos nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. El 40% de lo que producimos se lo enviamos a Estados Unidos. Para nosotros es fundamental Estados Unidos, fundamental. Y por todo, por primero, posición geográfica, por capacidad de comercio que tenemos con Estados Unidos y por además por el nivel de la balanza cambiaria con Estados Unidos tiene un déficit de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Eso se puede arreglar. Eso es un tema de trabajo de los dos países. Se puede arreglar. Pero estamos compitiendo contra una gran economía, la mejor de Latinoamérica, para nosotros. A ellos le vendemos petróleo, flores, banano, café. Y Estados Unidos ya advirtió, si Petro adhiere a la ruta de la seda, entonces gran oportunidad, lo dijo el enviado para América Latina del presidente Donald Trump, y gran oportunidad va a tener Ecuador con sus flores y Centroamérica con el café. Están hablando de Ecuador y de Costa Rica, que podrían suprimir a Colombia frente a esos envíos a los Estados Unidos. Imagínate el despropósito. Si eso ocurriera solamente en café, 560.000 familias quedarían en la calle, de golpe, porque son los que producen el café colombiano. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Claro, Petro está interesado en traer a la China. China tiene un proyecto en Colombia. El proyecto es la construcción del metro de Bogotá. Claro, Eh, exactamente. claro, pero entonces el metro de Bogotá lleva 70 años en construcción, Karina. Lleva 70 años en construcción. Y esta es la primera vez que logramos el avance de ya un 70% de la construcción de la primera línea. Y ya logramos la financiación de la segunda línea. Esto es increíble, sí. Casi toda Latinoamérica, las ciudades importantes tienen metro, excepto Bogotá, que tiene un sistema de buses articulados que hace las veces de metro, pero que obviamente es insuficiente y que es tremendamente acaparador de las vías. No hay vías tampoco, entonces es muy es caótica Bogotá por eso. Eh, Petro se va a la China, pretende firmar un memorando de entendimiento de adhesión inmediata a la ruta de la seda. Y los chinos le dicen un momento, así no funciona. Su canciller, Laura Sarabia, le dice, presidente, lo que vamos a firmar acá es un memorando de entendimiento. Es como un memorando de buenas intenciones, ¿no? Yo quiero negociar contigo, tú quieres negociar conmigo, no hay nada en concreto, pero estamos en la pista, ¿vale? Sí, ok, vale. Cuando Petro se dio cuenta que ese era el documento, entró en cólera, la gritó, la maltrató, eso salió muy mal, al punto que ella tuvo que irse de Shanghái, se fue en un tren para evitar irse en el avión presidencial, porque eso terminó mal. Petro quería otro modelo de documento y ella le dijo, señor, entienda que es que el documento no es como yo quiera, es como los chinos han dicho que se debe firmar diplomáticamente. Así debe empezar. Así que no tengo otra opción. Y te diste cuenta, mientras a la Argentina, al Brasil, entre otros países, lo sacan de la lista de países que requerían visa para entrar a la China, a Colombia nos han dejado dentro de la lista de los que sí necesitamos visa para entrar a China. Así que ni lo más mínimo logró Gustavo Petro con esa visita. ¿Pero qué quiere Gustavo Petro? Que China le cumpla sus deseos rarísimos. Recuérdate que Petro está en contra de los Estados Unidos, de la injerencia que tiene Estados Unidos en el canal de Panamá, y Petro se inventó, dijo, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos un tren interoceánico que conecte el Pacífico con el Atlántico por el tapón del Darién, Claro. para que nos ubiquemos allí entre Panamá y Colombia, ese momento, allí ese espacio? Entonces Petro quiere hacer un tren elevado entre el Pacífico y el Atlántico. Quiere un tren que vaya de Buenaventura a Barranquilla y según la idea de Petro, que es lo que uno trata de entender, pero es muy difícil entenderlo, es suprimir el canal de Panamá. O sea, él le puede decir a los chinos, pasen por dentro de Colombia para que ustedes puedan tener acceso sin pasar por Panamá. Es más o menos lo que pretende Gustavo Petro. Pero además te digo una cosa, Karina, un tipo que habla como habla Gustavo Petro, cuando los intérpretes tratan de traducirlo, yo no me imagino el problema que tienen. Ah, Pobre gente. sí, claro, claro, porque él dijo una cosa así como, el canal de Panamá está muriendo y la codicia está eliminando. Yo no sé en chino cómo se puede decir eso, sin que la gente lo tome literalmente, ¿no? Literalmente, porque muerte es muerte. Y él tiene eso entre su lenguaje. Yo lo pensaba y decía, cuando escuchaba a Petro decía, qué difícil lo tienen los traductores para hacerle entender a la contraparte, o a sus pares en este caso, lo que está queriendo decir sin que eso se salga de contexto. Y yo siento que lo sacaron de contexto. Yo siento que lo sacaron de contexto. Y por eso no logra absolutamente nada.
Memorandos de entendimiento. Para eso no había que llevar medio gobierno a la China, créeme. Y tampoco había que pasar 10 días por fuera de Colombia. No, por cierto, los que hablamos español también nos cuesta entender cuando habla Petro. Así que, yo no sé si es algo que venía meditando antes o a raíz de todas estas restricciones que está teniendo económicas, que solicitó incorporarse a los bancos, al Banco Central, ese que está, que están armando los famosos BRICS. ¿Cómo ves esa negociación? ¿Qué posibilidades? ¿Por qué? Partamos de la base que los BRICS, como va evolucionando el proyecto, pasaron de ser economías emergentes a meter prácticamente, es un cajón desastre en donde hay economías que no son emergentes, que son francamente están quebradas. No sé cuál es la situación, qué es lo que le puede aportar Colombia, pero de ser aprobado directamente se alejaría completo de Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si lo que pretende él, bueno, Petro dice cosas tan exóticas como, por ejemplo, que él quiere hablar de tú a tú con Xi Jinping y que lo va a hacer con Donald Trump. Yo no sé, Karina, que haya en el mundo presidentes que hablen de tú a tú o con Vladimir Putin o con Xi Jinping o con Donald Trump. No lo creo, no lo creo. Además son temas elementales de respeto, ¿no? Porque, a ver, esto no es que el país de la opereta aparece y impone su parecer. No, esto es un tema de diplomacia y para eso hay un mecanismo. Yo creo que él apunta todo el tiempo, ojo a este tema, y quienes me están escuchando lo entenderán si han visto el proceso de Venezuela, a crear el enemigo externo que le permita afincar su fracaso, ¿no? Y decir, no solamente fue adentro que me bloquearon, también lo hicieron desde afuera. Estados Unidos lo hizo todo para bloquearme. Así como han bloqueado a Venezuela, como han bloqueado a Cuba, como han bloqueado a Nicaragua, lo están haciendo con Colombia. Y los únicos que van a sufrir las consecuencias son los colombianos. Entonces, estoy buscando nuevos rumbos, nuevas maneras. Y entonces, yo grabé un video para TikTok donde cuestionaba la negociación de Petro con la China y lo que está haciendo, aislarnos de Estados Unidos. Nos está poniendo el grupo de los Calavera, ¿no? De los, de Claro, los, de exacto. los, de los dictadorzuelos. O sea, estamos más cerca de Maduro, estamos más cerca de Ortega, estamos más cerca de Díaz-Canel que cerca de los Estados Unidos, aunque parezca increíble. De hecho, Brasil, con Lula da Silva, que también es muy complejo, se comporta mucho mejor. Y Boric, en el Chile, se comporta mucho mejor que Gustavo Petro, pero de lejos. A Petro parece no importa, ves que a Petro no le importa nada. A Petro no le importa la vida de nadie. Él puede ver que se está muriendo la gente y le vale cinco. Es que es la verdad. Si no fuera así, no estaría haciendo lo que hace. Lo cierto es que sí creo que lo que está haciendo es trabajando para aislarnos, poco a poco, poco a poco. Y cuando estemos aislados, quedaremos como una suerte de Venezuela. Yo no sé si el tiempo le dé para tanto, pero siento que ese es su plan, evidentemente, su plan es ese. Y él sabe que nada de lo que está planteando es siquiera objetivamente posible, ¿sabes? Colombia está pasando por una crisis económica. ¿Sabes? Nosotros económicamente estamos casi que en pandemia. Los países crecen, Colombia no, porque tenemos un tipo errático que toma decisiones absurdas de un día para otro. Fíjate tú cómo Colombia, siendo un gran productor de gas, de carbón, de petróleo, hoy no está explorando nada de eso, por orden de Gustavo Bueno, Petro. porque él además tiene como toda esta izquierda, tiene esta forma, digamos, de sumarse al alarmismo ecologista, y yo infiero que eso además es una parte de la legitimación que tiene con la izquierda colombiana e internacional, ¿no? Pero es cierto que hay otros presidentes y mandatarios de la misma ideología que no han hecho, que son desastrosos, más no tanto y tan aceleradamente. No, porque yo creo que Lula lo dijo en algún momento. Él podía ser socialista, pero no tonto. No pueden dejar el insumo tan importante que es las regalías que reciben por la exportación de petróleo y Ah, de gas y de carbón. Hubiéramos tenido una gran oportunidad con Europa si Gustavo Petro fuera otro, pero como él es un izquierdópata, esquizofrénico, él cree que Colombia acelera la destrucción del mundo. Oye los términos, es verdad. Él cree que por culpa nuestra el mundo se va a extinguir por culpa de los colombianos. Nosotros producimos el 0,1% de la contaminación mundial. sí, sí, es ridículo. Es ridículo. Entonces, pero además,
Él habla, es que él es eso, yo no sé si la gente lo logra captar. Hay que luchar contra el cambio climático y hay que luchar contra la destrucción del planeta. Y bueno, ¿y cómo lucha Gustavo Petro? ¿Montado en un avión 2 veces por mes para ir a cualquier parte del mundo? ¿Por qué no se baja del avión presidencial? Bueno, él anda en el avión presidencial como el que más, es el presidente que más ha viajado en la historia de Colombia en el avión presidencial. Eso no había ocurrido. Hemos tenido presidentes prudentes, pero este, cada reunión que tiene, la puede hacer por Zoom, pero prefiere ir a darse el viaje, porque eso es una gran oportunidad él lo ha dicho, de perderme de mi esquema, de hacer otro tipo de cosas, ya me lo imagino qué cosas. Pero Sí, mira, como lo denunció su ex canciller, exactamente las cosas. es exactamente igual. Pero mira, dice que hay que, date cuenta de esto que me parece buenísimo. Está luchando por una reforma laboral, ¿verdad? Que porque los derechos laborales, que porque es lo mejor, porque hay que defender los derechos y dele con los derechos. Y resulta que quiere ser socio comercial de China, donde no respetan los derechos laborales de nadie, donde le violan los derechos a todo mundo. ¿Quién me explica eso? ¿Ah? Ni siquiera el mismo, ni sus funcionarios van a poder explicarlos. Quieren aliarse con las dictaduras como la de Maduro, donde violan los derechos humanos, con la China, donde violan los derechos laborales, con Cuba, donde violan todos los derechos habidos y por haber, y así se la pasan hablando de derechos humanos en Colombia. Es que solamente unos sustraídos mentales pueden creer que lo de Gustavo Petro es serio. La verdad es que es grosero, es ofensivo. Uno no es tonto, uno lee, uno entiende que lo que está haciendo es simplemente llenando planas de los diarios a día con una y otra cosa. Y cuando quiere dar un golpe de opinión, hace lo que hizo con Estados Unidos, se levanta o no duerme y a las 3:30 de la mañana, cuando el mundo normal descansa, escribe un mensaje atacando a Estados Unidos y librándole una nueva guerra y ya, y nos vamos a una guerra comercial y nada, y pues todos aquí asustados, pensando que nos vamos a quebrar, porque es verdad, todos los días decimos, hoy con qué se va a levantar, con cuál idea. Y si no es él, es un ministro que ya viste, está en la misma situación de enajenación mental, así que no sabe cuál de los dos puede llegar a ser más lesivo que el otro. Omar, yo te agradezco muchísimo este pantallazo. Te agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.